Hola chicos y chicas, buen día. Bienvenidos a su clase del día de hoy. El tema que vamos a ver va a ser la célula y su metabolismo. ¿Por qué vemos siempre la célula, muchachos? Porque la célula es la unidad básica de todos los seres vivos. Lo vimos cuando vimos los niveles de organización de la materia. A partir de la célula ya se considera un nivel de organización con vida. Las células, muchachos, van a estar en todos los tamaños y formas, pero todas van a tener características en común. Entre ellas, que nos van a ayudar a generar energía, que nos van a ayudar a sintetizar proteínas, que ahí se va a almacenar nuestro ADN, entre otras funciones de metabolismo que vamos a ir descubriendo de poco a poco. Como la célula es el principal constituyente de todos los seres vivos, se ha convertido en el centro de muchas investigaciones. ¿Por qué? Porque entre más nosotros entendamos de la célula, sobre cómo funciona, qué procesos lleva a cabo y demás, vamos a poder entender mejor enfermedades como el cáncer. Y entendiéndolos mejor, vamos a poder tener más información sobre cómo prevenirlos o cómo generar curas. Por eso es muy importante todo el estudio de la célula, porque también es importante recalcar que el estudio de la célula va desde organismos unicelulares, que serían como este que tenemos por aquí, que involucran a virus, bacterias y demás, hasta organismos pluricelulares, que ya serían los vegetales, los insectos, nosotros como seres humanos, los animales y demás. Entonces, muchachos, para nosotros también entender un poco más de la célula, tenemos que saber los antecedentes históricos, cómo se fue descubriendo lo que sabemos hasta el día de hoy. Todos estos avances sobre la célula comenzaron en el siglo XVII, que fue cuando ya se inventaron los lentes con aumento y eso dio lugar a los microscopios. Entonces ya con los microscopios pudimos ver un poquito más a fondo lo que hay en cada ser vivo. La primera persona aquí importante tenemos a Marcelo Malpighi. ¿El qué hizo? Él descubrió los capilares y se refería a las células como utrículos y sáculos. Si ustedes se van a su libro, si quieren pónganme en pausa, se van a su libro a la página 92, vamos a ver una imagen que se ve verde con rojo y se ven muchas bolitas, si lo podemos decir así, sencillamente. Cada una de esas, muchachos, son células. Eso probablemente no nos dice aquí qué es, pero es el tallo de alguna planta cortada horizontalmente, una laminita muy delgadita, se vería de esta manera en un microscopio. Si se fijan, pues se ven tipo el señor Marcelo Malpighi nos dijo que se veían utrículos y sáculos. Y esos muchachos van a ser las células. Luego viene Robert Hooke. Él fue la primera persona que ya utilizó el término de célula para referirse a esas pequeñas cavidades que veían en el microscopio y que se ven para él, y yo creo para la mayoría de nosotros, en forma de panal, porque él observó en el microscopio un corte muy fino de corcho. Luego viene Anton van Leeuwenhoek, que el muchachos observó bacterias, protozoarios, eritrocitos y espermatozoides en un microscopio ya de 270 aumentos. Luego, muchachos, tenemos a Purkinje, que él en 1839 aportó el término de protoplasma para designar al contenido que tenía la célula. Actualmente, ese término se utiliza en el sentido físico como químico y aún más para referirse a toda la organización que constituye la célula, no nada más a su contenido. En ese tiempo pues, era cuando todavía no sabíamos que había una mitocondria, un ribosoma y demás, ¿sí? Entonces, todo en general, lo que tenía dentro de la célula, él le denominó
protoplasma. También muchos otros investigadores, como ellos dos, a principios del siglo XIX, ya con el perfeccionamiento del microscopio, llevaron a cabo estudios con un rigor mayor, en los cuales ya se dieron cuenta y ya llegaron al punto en que todos los seres vivos estamos constituidos por células. Luego, muchachos, en 1838, dos alemanes llegaron a la conclusión, nuevamente, ya con más estudios, de que todos los seres vivos estamos formados por células. Y en 1858, la tesis de que toda célula procede de otra célula, que también eso es muy importante, ya se consideró como un postulado. También las investigaciones de las cuales derivaron estos descubrimientos ya pertenecían a otros científicos. También fueron analizando muchachos, que una célula no se genera de forma instantánea, que una célula siempre proviene de otra célula. Principalmente hicieron experimentos en los que dejaban trozos de carne o caldo de carne en recipientes y primero pues los dejaban destapados, entonces veían que se generaban gusanos. Entonces ellos, muchachos, creían que de un elemento inerte como un trozo de carne podía aparecer un ser vivo. Entonces creían en la generación espontánea. Luego fueron realizando más experimentos y, como les digo, ya los dejaban en recipientes tapados y se dieron cuenta que no, que los larvas o los gusanos o las moscas que se generaban a partir de los trozos de carne eran más bien porque el aire tenía microorganismos que provocaban que surgieran esos animalitos. O que pasaba una mosca, ponía sus larvas y se iba y pues ahí dejaba sus bebés, pues obviamente crecían. Entonces ya cuando ellos cerraban los recipientes, pues ya no aparecía nada. ¿Por qué? Pues porque la célula siempre viene de otra célula. Y como los seres vivos estamos compuestos de células, no podemos aparecer por generación espontánea. Entonces ahí se dio o se tumbó la teoría de que aparecíamos así de la nada nada más y se generó que siempre venimos de otra célula. Entonces ya después de todas esas investigaciones se dio a conocer la teoría celular, que va a tener 3 postulados. El primero, muchachos, nos dice que la célula es una unidad de estructura. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres vivos van a estar formados por células, que son la unidad estructural más pequeña de los organismos en cuestión de factores bióticos, como lo habíamos visto anteriormente. El segundo postulado nos habla que es una unidad de función. Nos dice, muchachos, que las células son las unidades funcionales de los organismos y se consideran como sistemas abiertos porque intercambian materia y energía con su medio externo con el fin de mantener la homeostasis interna. Y el número 3 nos dice que es una unidad de origen, que las células se forman solo por división de células que ya existen. Entonces la célula va a ser considerada como unidad básica de multiplicación. Por ejemplo, nosotros, muchachos, venimos de la célula de nuestra mamá y de la célula de nuestro papá. Y actualmente la ciencia que nos va a estudiar a las células va a ser la citología. Algo muy importante que pasa en la célula. Cuando una célula ya se vuelve muy vieja o ya no está generando los procesos adecuados, es capaz de destruirse a sí misma. También, muchachos, cuando ya se realizaron los postulados de la teoría celular, se descubrió por la comunidad científica que existen organismos que son unicelulares, que serían los que tienen nada más una célula, y existen organismos pluricelulares, que serían los que tenemos más de una célula. Organismos pluricelulares son las plantas, los hongos, animales, etc.
Estos organismos van a tener diferentes tipos de células que se van a encontrar agrupadas según su función. Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos células que están designadas para cierto tipo de tejido, por ejemplo, nuestro tejido muscular, y tenemos células que van a estar adaptadas para otro tipo de tejido, por ejemplo, nuestro tejido nervioso. Y también existen los organismos unicelulares, que son en su mayoría bacterias, virus, protozoarios y algunos hongos y algas. La célula, muchachos, es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo. Y de esta van a derivar los tejidos, los órganos y los sistemas que van a formar a un ser vivo multicelular. También, muchachos, va a haber tipos de células. Vamos a verlo desde el punto de vista evolutivo. Aquí, muchachos, la célula se va a dividir en dos tipos básicos, las células procariotas y las células eucariotas. Sea cual sea, se van a llevar a cabo los mismos procesos de metabolismo, de nutrición, de fotosíntesis, de reproducción y de respiración. Las células procariotas van a ser sistemas vivos que aparecieron sobre la superficie del planeta y se calcula que aparecieron aproximadamente hace 3.800 millones de años. A pesar de que tienen una estructura muy simple, que sería este aquí que vemos su ejemplo más claro, evolucionaron hacia la diversidad y les ha permitido sobrevivir en gran variedad de ambientes. Estas células no van a tener núcleo ni van a tener citoesqueleto, y en el citoplasma van a estar los ribosomas, que van a ser los organelos que nos ayudan a formar proteínas, de acuerdo a la información genética del ADN. También en estas células, muchachos, el ADN se va a encontrar en el citoplasma. Otra característica importante de las células procariotas es que van a tener una membrana celular, pero esta membrana va a estar rodeada por una membrana llamada pared celular y a veces tienen otra tercera membrana que se va a llamar cápsula gelatinosa. De la membrana celular en este tipo de células van a salir proyecciones como las que vemos aquí en la imagen, que son muy cortitas y se denominan pili. Estos, muchachos, les van a servir para adherirse a las superficies donde viven, ya sea en objetos o en otros seres vivos. También, muchachos, algunas de estas células van a tener flagelos, que son estructuras de proteínas que se extienden a través de la membrana y las ayuda a realizar movimientos para que se puedan desplazar. Por otra parte, muchachos, vamos a tener las células eucariotas. Estas células van a ser ya más evolucionadas y van a ser más grandes y más complejas. Aquí, si podemos ver en la imagen, ya tenemos diversos organelos y vamos a tener diversos compartimientos en los que se divide. Aquí, si vamos a tener núcleo, vamos a tener un nucleolo y el ADN va a estar organizado en cromosomas. Las células eucariotas son propias de los protistas, los hongos, las plantas y los animales, lo que les permite ser clasificados dentro de un dominio llamado eucaria. En su tablita de la página 96 podemos ver un poquito más de las diferencias entre las células eucariotas y procariotas. También, muchachos, un dato importante, las bacterias y las algas que son verde-azul van a ser los principales grupos de células procariotas o de organismos que tienen células procariotas. Y a este tipo de organismos se les va a llamar procariontes. Y esto sería todo, muchachos, por la clase de hoy. Muchas gracias por ver el tema que nos tocó y que tengan muy buen día. Hasta luego.